Hola, mi nombre es Rosana Duarte, soy cosmiatra y hago docencia en el área y ante todo quiero agradecer a ustedes y a Valeria la invitación a participar en esta capacitación. El tema que nos convoca es onicopatías. Es un tema sumamente interesante para tener en cuenta, para tener siempre presente frente a alguna clienta que se nos pueda presentar con alguna alteración, alguna anomalía en la placa ungueal o bien en el tejido periungueal. Quiero mostrarles una imagen que seguramente ustedes la tienen muy presente. Es una imagen de uñas sanas, tejido periungueal sano. Yo les muestro aquí las 20 uñas que están presentes en el cuerpo humano para que ustedes sepan, puedan identificar cuál es la característica que tiene un tejido periungueal sano, sin ningún tipo de alteración, sin ningún tipo de agresión y una uña en un estado completamente sano. Esto, ¿por qué lo marco? ¿Por qué lo remarco tanto? Porque para realizar un diagnóstico de muchas enfermedades que pueden transitar en nuestro organismo, siendo jóvenes o en la edad adulta, los médicos se sirven de una correcta inspección en cada una de nuestras placas ungueales. Esto es importante que ustedes sepan de que el buen estado de conservación, la buena apariencia del tejido periungueal, de la placa ungueal, demuestra un buen estado de salud en el paciente. Vamos a empezar ahora con la siguiente placa, donde vamos a ver detenidamente la definición de lo que es una onicopatía y vamos a ver algunas, las más comunes, que se nos pueden llegar a presentar dentro de un consultorio o dentro de un gabinete de manicuría. Como definición, vamos a decir que las onicopatías o alteraciones ungueales o ungulares, como ustedes prefieran llamarlo, pueden ser congénitas o adquiridas. Si nosotros hablamos de una alteración en la placa ungueal congénita, significa que ya nacemos con esa alteración. Si hablamos de una alteración adquirida, quiere decir que con el correr del tiempo hemos adquirido una alteración, una onicopatía, por la presencia de algún traumatismo, de algún microorganismo, de manicuras mal realizadas. Entonces, por eso es que siempre cuando veamos alguna alteración en una placa, tenemos que saber y diferenciar y anotar, ¿sí?, en la ficha que nosotros tengamos de nuestra clienta, si esa alteración es congénita o adquirida y en qué placa ungueal se encuentra. Pueden ser también primarias o secundarias. Todas las lesiones que se presentan en piel, nosotros las vamos a denominar, a dividir siempre en lesiones primarias o lesiones secundarias. Cuando hablamos de lesiones primarias, son aquellas que van a aparecer sobre un tejido sano. ¿Qué significa esto? Que si hablamos sobre una uña, va a aparecer una lesión sobre una uña que no tenía ninguna alteración. Si hablamos de tejido periungueal, también vamos a hablar de un tejido que no tenga ninguna alteración previa. Si hablamos de alteraciones secundarias, significa que secundan a algún tipo de traumatismo, a algún tipo de herida o a alguna alteración que se pueda llegar a presentar en la placa por alguna enfermedad sistémica, alguna enfermedad dermatológica, y también se pueden relacionar con el consumo de fármacos. Hay una gran cantidad de fármacos que con su consumo constante pueden llegar a provocar alteraciones en la placa ungueal.
Si vemos algunos conceptos generales de lo que significan las onicopatías en el ser humano, representan del 5 al 10% de las enfermedades dermatológicas. De este 5 al 10%, del 40 al 50% son onicomicosis. ¿Qué significa este término onicomicosis? Significa que son alteraciones o enfermedades que se van a dar en la placa ungueal por la presencia de gérmenes. Estos gérmenes pueden ser virus, bacterias, hongos, que pueden, que con su sola presencia pueden provocar una alteración en la placa ungueal, en el tejido circundante o bien debajo de la placa. Para un correcto diagnóstico de una onicomicosis, hay que hacer una correcta evaluación con una buena luz natural y las uñas siempre tienen que estar libres de esmaltes, libres de cualquier tipo de producto que pueda llegar a cubrirlas, incluso también en una correcta higiene todo lo que significa el tejido periungueal. Hay que analizar, preguntarle al paciente cuál es la frecuencia de corte que tiene de sus uñas para estimar la rapidez del crecimiento de las mismas. Sabemos que en los niños la rapidez del crecimiento de las uñas es mucho más importante que en la de los adultos. A medida que vamos avanzando en años, el crecimiento de las uñas se va enlenteciendo. Se pueden hacer también, el médico puede pedir algún tipo de estudios complementarios, como micológicos, bacteriológicos. En un caso más severo puede pedir una biopsia, algún tipo de radiografía, estudios más complejos, como por ejemplo un ultrasonido. Y sí, hay que hacer una correcta exploración de todas las uñas y el tejido periungueal. No se tiene que limitar esta inspección solamente en la uña afectada, sino que se deben visualizar las 20 uñas y el tejido periungueal para ver si no ha habido algún contagio de alguna otra que pueda estar próxima a la uña lesionada. En esta imagen seguramente ustedes ya la conocen, ya la han visto. Lo único que pretendo es mostrarles la estructura de la uña y de todos los tejidos periungueales. Toda esta estructura puede ser absolutamente afectada por una onicopatía. Todo lo que es el borde periungueal, la lúnula, el pliegue, el borde libre, la placa en todo su conjunto, la cutícula, todo puede ser absolutamente afectado. Algunos de los traumatismos más comunes que podemos llegar a ver son las uñas frágiles, onicocriptosis, onicomicosis, como hablamos recién, y todas estas alteraciones generalmente comprometen a toda la estructura de la uña. Vamos a hablar ahora de, como les dije, de las onicopatías más frecuentes, y la que primero quiero mencionarles es la de las uñas frágiles. Esta es una alteración sumamente común, afecta al 20% de la población, un número bastante elevado, y en especial las más afectadas somos las mujeres. Existe una disminución considerable de agua en la lámina ungueal, lo que la torna sumamente frágil y quebradiza. Las causas son sumamente variadas. La edad, como les decía recién, a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos avanzando en las décadas, se va resintiendo absolutamente todo nuestro organismo y no por ello tienen que estar exentas nuestras uñas. Inmersión frecuente en el agua, esta inmersión que solemos hacer casi constantemente, digamos, en agua caliente, en agua fría,
cuando una mujer puede llegar a hacer tareas domésticas sin el uso de guantes de protección. El uso también continuado de detergentes o de esmaltes de uñas producen fragilidad ungueal, algún tipo de ocupación, algún tipo de trabajo que no permita tener un correcto cuidado en las manos, también puede provocar fragilidad en las uñas. Y algún tipo de patología sistémica, no tenemos que olvidar que puede estar siempre presente. Como tratamiento hay que eliminar el factor que desencadena esta fragilidad ungueal, utilizar guantes para la protección, medicación tópica con el aporte de vitaminas, minerales y oligoelementos, y en caso de que esta fragilidad en las uñas sea notable, considerable, debemos hacer una interconsulta con un médico dermatólogo para que pueda descartar alguna patología preexistente. Les voy a mostrar unas imágenes de uñas frágiles. Fíjense que son uñas que presentan un estriado. Miren la fragilidad con la que se produce la ruptura en el borde libre. Y quiero que hagan una inspección en el tejido periungueal y vean, puedan notar cómo también ese tejido periungueal se nota sumamente deshidratado, sumamente descuidado, que como para cerrar esto es importante que ustedes puedan hacer un análisis completo y ver que esta fragilidad en la uña no solamente afecta a la uña, sino también a todo el tejido circundante. Otra onicopatía frecuente es la onicomicosis, como ya se los había mencionado. Entre el 15 y el 40% de las onicopatías que llegan a consulta médica son por afecciones relacionadas directamente con hongos. Predominan en adultos y en ancianos, pero no hay que descartar este tipo de alteraciones en los niños, porque muchos niños tienen el hábito de llevar sus manos constantemente a la boca y esto favorece la producción, propagación de hongos que van a afectar obviamente a la placa ungueal. Las onicomicosis por dermatofitos son las más frecuentes, luego las causadas por levaduras y por mohos. Factores influyentes, como les decía recién, calor, humedad, traumatismos repetidos, manicuras mal realizadas, pacientes diabéticos son sumamente propensos a tener onicomicosis, antibióticos consumidos o indicados durante periodos sumamente prolongados. En este caso de la onicomicosis, el tratamiento es estrictamente médico. Yo les recomiendo que cuando reciban a una clienta para su atención y noten que puede llegar a tener o sospechan ustedes de que puede tener alguna onicomicosis, traten de hacer o inducirla para que haga una consulta con un médico que pueda responder y resolver esta patología. Antes de pasar a unas imágenes que les quiero mostrar sobre onicomicosis, es importante que seguramente ustedes lo van a ver muy marcado a lo largo de todo el curso, es la técnica de manejo que ustedes tengan frente a una manicuría, trabajar correctamente con elementos perfectamente higienizados y esterilizados. En la medida de lo posible, ustedes tienen que trabajar con guantes. Hoy ya el contacto con el paciente en todas las áreas nos requiere, nos exige de conciencia y el uso de guantes para protegernos y para proteger a la persona que viene solicitando nuestros servicios. Les quiero mostrar unas imágenes que son sumamente interesantes sobre uñas con alteraciones, con onicomicosis. Fíjense que las imágenes son completamente distintas unas de otras y que la gravedad de una y otra es completamente distinta. Para resolver
un proceso de estas características, como ustedes están viendo, el paciente tiene que tener una medicación tópica y sistémica entre 6 meses y 1 año para lograr ver una mejoría en todo el tejido afectado. Vamos a ver ahora, dentro de otra onicopatía muy frecuente, que esto lo van a ver, yo les diría que casi con frecuencia, en las personas que acuden a su consulta, que es la paroniquia. La paroniquia es inflamación del tejido alrededor de la lámina unguial. Es muy frecuente en las mujeres por este hábito de roer, si esa es la palabra correcta, el tejido periunguial. Muchas veces yo dando estas clases, al hablar de forma presencial con las alumnas, muchas veces notaba que en su gran mayoría no se dan cuenta en el momento que se llevan los dedos a la boca y comienzan a masticar el tejido periunguial. A veces el estrés o una alta concentración en el momento de estudiar hace que se adquiera este hábito y no solamente agreden a la placa, sino también a todo el tejido periunguial. Las causas pueden ser como alternativas también, presencia de micosis, bacterianas, virales, y las vías directas de acceso son las maniobras de manicura mal realizadas con elementos poco adecuados, eliminación de cutículas de una manera completamente exagerada, padrastros o mordeduras. Acá el tratamiento también tiene que ser según criterio médico, hay que hacer un correcto análisis, el médico tiene que saber si la paciente es consciente de que se está lastimando, que está haciéndose un daño en la placa ungueal o en el tejido periungueal, y el médico decidirá cuál será el mejor tratamiento para llevar a cabo. Les muestro unas imágenes. Quiero que se fijen en la imagen de esa manito de un niño. Es también sumamente común encontrar la paroniquia en los niños, ¿sí? Por este hábito de llevarse las manos a la boca constantemente. Vamos a ver la última alteración, que me parece sumamente interesante que puedan verla, más allá de que es muy raro encontrar esta alteración, la onicocriptosis o uña encarnada en las uñas de las manos. Pero si en algún momento logran hacer también ustedes algún estudio o algún trabajo en las uñas de los pies, es importante que la tengan presente. Si tenemos que definir la onicocriptosis, vamos a decir que es la penetración de la lámina ungueal en los pliegues laterales o distales cutáneos, dando como resultado una reacción inflamatoria. Es muy frecuente en adolescentes, también es frecuente en los niños. Y el desencadenante, podemos encontrar el corte inapropiado, traumatismo repetido, sobrepeso, problemas ortopédicos, calzado inapropiado. Es muy común encontrar a varones, niños y adolescentes que padezcan onicocriptosis por el uso constante de los botines para hacer actividades físicas tales como fútbol. Ese es un calzado que tiende a ser bastante ajustado, ajustarse bastante en el pie y puede llegar a provocar esta alteración. Acá el tratamiento siempre va a ser según criterio médico y las podólogas son las especialistas encargadas de ayudar a revertir esta situación. Les muestro unas imágenes de onicocriptosis. Estas son imágenes, he elegido imágenes que realmente no sean tan impresionables porque realmente cuando la onicocriptosis es severa, el paciente no hace una consulta temprana, el estado de la lámina ungueal, el estado del tejido periungueal realmente es muy comprometido y es sumamente doloroso. Bueno,
Con esto yo me despido, les deseo éxitos en esta capacitación y finalmente en el desempeño de su trabajo con manicura. Están en muy buenas manos. Sé que van a aprovechar y van a disfrutar mucho de esta capacitación, de este curso que han decidido tomar. Un placer haber estado compartiendo este tiempo con ustedes y cualquier consulta que deseen hacer, Valeria podrá contactarme. Muchísimas gracias.